Es tu carga ahora. Esas fueron las crueles y exactas palabras de su propia madre. El ambiente en la vieja sala del juzgado de Madrid se congeló de forma abrupta y absoluta. El pesado reloj de pared marcaba las 10 de la mañana. Pero para Carmen, el tiempo se había detenido por completo. Nadie en aquella gran sala iluminada se atrevía a respirar. El olor a papel antiguo y a madera pulida inundaba el aire tenso. La jueza sostenía en sus manos una carpeta sellada. Una carpeta de cartón que contenía un secreto perturbador. Nadie imaginaba que el destino de una familia entera estaba a punto de saltar por los aires de la peor manera. Pero para entender cómo Carmen había llegado a ese abismo, hay que retroceder 10 largos y difíciles años en el tiempo. Era una noche cerrada y tormentosa del mes de noviembre. El viento enfurecido golpeaba los cristales de un modesto piso. Un pequeño apartamento situado en el barrio obrero de Vallecas. Carmen era entonces una joven enfermera de 26 años. Acababa de terminar un turno agotador en la planta de pediatría. Aún podía sentir el olor a antiséptico impregnado en su uniforme. La lluvia caía con furia incontrolable sobre el asfalto oscuro. El característico aroma a tierra mojada se filtraba por las ventanas. La joven saboreaba un café recalentado de sabor amargo y espeso. El zumbido constante del viejo radiador era su única compañía. Su vida era pequeña, rutinaria, dolorosamente predecible y segura. No había espacio para lujos extravagantes ni para grandes sobresaltos. Solo conocía el esfuerzo diario, el trabajo duro y el descanso silencioso. Hasta que el timbre sonó con una violencia inesperada y seca. El sonido agudo rompió la frágil paz del silencioso salón. Carmen caminó descalza por el estrecho pasillo de su casa. El tacto helado de la madera le provocó un fuerte escalofrío en la espina dorsal. Al abrir la puerta, una ráfaga de viento helado le golpeó el rostro sin piedad. Allí estaba de pie Laura, su conflictiva y rebelde hermana menor. Llevaba el pelo empapado, completamente pegado a sus mejillas pálidas. Sus ojos oscuros estaban muy abiertos y brillaban con desesperación. Respiraba de forma agitada, como un animal acorralado y asustado. En sus brazos sostenía un bulto envuelto en una fina manta húmeda. No hubo un saludo cordial, ni una excusa, ni una sola sonrisa. Laura no preguntó si su hermana mayor había tenido un buen día en el hospital. Simplemente extendió los brazos temblorosos hacia adelante. Empujó el pequeño fardo contra el pecho sorprendido de Carmen. La enfermera, por puro instinto humano, recogió el bulto para que no cayera. El peso en sus brazos era suave, inmensamente cálido y aterradoramente real. No puedo hacerlo, Carmen. Fueron las únicas palabras que salieron de la boca de la joven. Su voz sonaba rasgada, hueca y absolutamente vacía de cualquier emoción. Carmen bajó la mirada confundida y apartó un pliegue de la manta empapada. Allí había un rostro diminuto, una bebé humana de apenas 3 meses de vida. La pequeña Alba la miraba fijamente con unos ojos enormes y asustados. Su respiración era un pequeño silbido frágil, tembloroso y entrecortado. La criatura olía a leche agria y a ropa empapada por la fuerte tormenta. Cuando Carmen levantó la vista para buscar una explicación urgente, se dio cuenta de una realidad heladora. El rellano de la escalera ya estaba completamente vacío y en silencio. Laura había desaparecido corriendo por los oscuros escalones de piedra. El eco apresurado de sus pesadas botas resonaba alejándose en la distancia. Carmen se quedó petrificada en el frío umbral de su propia puerta. Una profunda sensación de incredulidad y miedo la paralizó por completo. La lluvia seguía azotando el pequeño farol de la calle empedrada. Con las manos temblando de forma incontrolable, cerró la puerta con cuidado. El pánico más primitivo y salvaje comenzó a apoderarse de su mente cansada. Caminó hacia la cocina tropezando torpemente con sus propios pies descalzos. Buscó su teléfono móvil, que descansaba sobre la mesa de formica blanca. Marcó el número fijo de la casa de sus padres con total urgencia y desesperación. Necesitaba ayuda inmediata, un consejo rápido, una voz de apoyo familiar. El teléfono dio 3 largos tonos antes de que su madre finalmente respondiera. ¿Qué quieres a estas horas, Carmen? La voz de la mujer mayor sonaba tremendamente cansada, áspera y molesta. Mamá, es Laura. Ha dejado a Alba aquí sola y se ha escapado corriendo. Carmen apenas podía articular las palabras por culpa de los nervios que la asfixiaban. Su garganta estaba seca como el papel y el corazón le latía a 1000 por hora. Hubo un silencio espeso y muy pesado al otro lado de la línea telefónica. Un silencio tan denso, oscuro y cruel que casi podía masticarse en el aire. Entonces, la voz de su madre cortó el ambiente como un sucio cuchillo de hielo. Es tu carga ahora, y antes de que Carmen pudiera suplicar ayuda, razonar o ponerse a llorar. El característico tono de línea cortada taladró su oído sin piedad. Sus propios padres le habían dado la espalda en la peor madrugada de su vida.
No hubo preguntas sobre el estado de salud de su frágil y pequeña nieta. No hubo la menor intención de pedir un taxi y acudir en su rápido auxilio. Simplemente habían decidido lavarse las manos y mirar hacia otro lado. La joven enfermera dejó caer el teléfono sobre el frío mostrador de mármol. El sonido metálico del aparato rebotó secamente en los viejos azulejos. Estaba completamente sola frente a un mundo oscuro, inmenso y amenazante. Sola con una bebé inocente que no tenía absolutamente nadie más en la vida. La pequeña Alba, sintiendo la enorme tensión ambiental, comenzó a quejarse. De su diminuta boca salió un llanto débil, ahogado y desgarrador. Era un llanto desesperado, el sonido inconfundible de quien se sabe abandonado. Carmen sintió un nudo físico apretándole la garganta hasta dejarla sin aire. Una mezcla devastadora de ira profunda, dolor agudo e inmensa impotencia la inundó. Las lágrimas comenzaron a resbalar sin control por sus mejillas cansadas. Eran lágrimas muy saladas y calientes que caían sobre la manta de la niña. Se dejó caer suavemente, sentándose en el duro suelo de la cocina. Apoyó la espalda en la pared mientras la humillación quemaba en su pecho. El sentirse rechazada y despreciada por su propia sangre dolía profundamente. Pero al mirar el rostro vulnerable de la bebé, algo se rompió en su interior. Una extraña mezcla de fuerza y fragilidad nació de las cenizas de su miedo. En ese preciso y doloroso instante, la vida de Carmen cambió para siempre. Ya no era solo una chica soltera que vivía al día en el sur de Madrid. La supervivencia de aquella pequeña criatura dependía enteramente de ella. Mientras mecía a la niña torpemente en la triste penumbra de la cocina. La joven hizo una promesa silenciosa, inquebrantable y profundamente arraigada. Protegería a esa pequeña niña con su propia vida si fuera estrictamente necesario. Lucharía contra el mundo entero para darle un hogar digno, cálido y feliz. Pero lo que la joven enfermera ignoraba aquella noche de fuerte lluvia era que las frías palabras de su madre no eran solo un desprecio espontáneo. Eran el oscuro inicio de una condena familiar meticulosamente calculada en la sombra. Un plan perverso que tardaría 10 largos años en salir a la luz pública. Un complot que amenazaría con destruir, pieza a pieza, todo lo que ella amaba. Qué terrible secreto escondía realmente la inesperada desaparición de Laura. ¿Y hasta dónde estarían dispuestos a llegar sus propios padres para arruinarle la vida? Las primeras 48 horas fueron un auténtico infierno terrenal. Carmen no cerró los ojos ni un solo y miserable segundo. El llanto agudo de Alba taladraba las finas paredes del piso de Vallecas. Era un sonido punzante que exigía respuestas que la joven no tenía. El pánico inicial se transformó rápidamente, en un puro instinto de supervivencia ciego y absoluto. La enfermera pasó la madrugada sentada en el frío suelo del salón. Sostenía a la pequeña mientras veía tutoriales en su teléfono móvil. Buscaba desesperadamente la forma de calmar los fuertes cólicos de un bebé asustado. Al amanecer, el cielo de Madrid se tiñó de un gris plomizo y triste. Carmen envolvió a la niña en su propio abrigo de lana gruesa. Bajó corriendo los escalones hasta la farmacia de guardia de su calle. No tenía absolutamente nada preparado para criar a un ser humano. Compró pañales, biberones de cristal, leche en polvo y chupetes. El seco sonido de la caja registradora fue un golpe duro y muy real. Sus modestos ahorros comenzaron a desaparecer en cuestión de minutos. Pero al mirar el diminuto rostro dormido de Alba, no sintió absolutamente ningún arrepentimiento en su alma. Los meses siguientes fueron una prueba brutal de resistencia física y mental. Carmen trabajaba turnos agotadores en el gran hospital público. Regresaba a casa con los pies hinchados y el cuerpo muy dolorido. Solo para empezar su segundo y verdadero trabajo como madre soltera. El olor a leche de fórmula caliente impregnaba para siempre cada rincón del apartamento. La joven se acostumbró al sabor amargo del café frío en los labios, al tacto suave de las toallitas húmedas y a la ropa siempre manchada. Su vida social desapareció por completo como humo en el viento. Los amigos dejaron de llamar de inmediato, al ver que siempre cancelaba los planes de fin de semana. Las citas románticas se convirtieron en un lujo imposible e impensable. El cansancio crónico se instaló como un pesado bloque en sus hombros. Pero en medio de aquel agotamiento extremo, ocurrió un pequeño milagro. El peso de la oscura obligación se fue transformando lentamente, en devoción pura y un amor absolutamente incondicional. Una fría mañana de invierno, mientras Carmen le daba el biberón. Alba extendió su manita regordeta y agarró el dedo índice de su tía. Fue un tacto firme, cálido y lleno de una confianza absoluta. La bebé la miró fijamente a los ojos, como si fuera su único refugio seguro. En ese instante, una sanación emocional profunda inundó a Carmen. Esa pequeña criatura la miraba como si fuera el centro del universo. Y, de alguna manera mágica y silenciosa,
Realmente lo era. La joven le besó la frente, sintiendo el suave aroma a jabón de bebé. Nunca te dejaré sola, mi niña hermosa. Esa promesa susurrada en la penumbra se convirtió en su única religión. La familia no siempre es la sangre que te imponen al nacer en un hospital. A veces, la familia se construye superando grandes tormentas, con muchas lágrimas de esfuerzo y eliminando los miedos ajenos. Los años pasaron volando, llenos de grandes sacrificios y pequeñas victorias. Carmen rechazó importantes ascensos en el trabajo, solo para poder mantener horarios más estables y criar a la pequeña. Aceptó hacer duras guardias extras los fines de semana cuando Alba dormía. Todo el dinero extra iba destinado al seguro futuro de su hija. Carmen recordaba vivamente el primer cumpleaños de Alba en soledad. Había horneado una pequeña tarta de limón durante la madrugada. El sabor dulce y ácido del glaseado aún perduraba en su memoria. Solo estaban ellas dos, cantando frente a una única vela encendida. Recordaba también las largas noches en vela consolando los terrores nocturnos. Alba a veces se despertaba llorando, empapada en sudor frío y muy asustada. Carmen la abrazaba con fuerza contra su pecho cálido y protector. Le acariciaba la espalda hasta que el miedo desaparecía por completo de la habitación. Esa dedicación absoluta forjó una coraza de acero alrededor de ambas. Carmen aprendió a ser madre, padre, enfermera y mejor amiga a la vez. Cada sacrificio económico y personal valió completamente la pena, justo en el momento en que escuchó por primera vez la palabra mamá. Porque Alba nunca la llamó tía en toda su vida. Para ella, la valiente mujer que la acunaba lo era todo en este mundo. Se convirtió en una niña de 10 años, tremendamente alegre, dulce y muy inteligente en el colegio. Le encantaba dibujar planetas con sus lápices de colores brillantes. Su risa cristalina y pura llenaba de luz aquel modesto piso de Vallecas. Para la cruel sociedad, Carmen y Alba eran una familia atípica. Pero para ellas dos, su pequeño y humilde mundo era completamente perfecto. No necesitaban la aprobación de unos abuelos que habían sido crueles, mucho menos el recuerdo oscuro de una madre biológica que huyó cobardemente en la fría noche. El doloroso pasado parecía enterrado para siempre bajo infinitas capas de amor. Hasta que llegó un martes cualquiera, aparentemente normal y aburrido. Alba estaba tumbada cómodamente en la suave alfombra del salón, pintando un enorme planeta Saturno con anillos anaranjados. Carmen preparaba unas tradicionales croquetas en la cocina, saboreando la merecida paz de un hogar tranquilo. El fuerte olor a aceite de oliva caliente perfumaba agradablemente el ambiente de la casa familiar. De repente, el teléfono móvil vibró con gran violencia sobre la encimera. El sonido sordo y metálico sobresaltó a Carmen al instante, haciéndole soltar la espumadera con un leve gemido de sorpresa. La pantalla iluminada mostraba un número oculto y totalmente desconocido. La enfermera dudó un breve instante, antes de secarse las manos manchadas de harina en el delantal. Normalmente dejaba que esas extrañas llamadas se perdieran en el buzón. Pero algo físico en su estómago se encogió repentinamente. Sintió una extraña, heladora y oscura premonición recorrerle la sangre. Con un dedo ligeramente tembloroso, deslizó la pantalla de cristal. Acercó el frío aparato a su oreja izquierda, conteniendo la respiración. Dígame, su voz sonó tranquila, pero su corazón empezó a latir como un tambor salvaje. Hubo una breve pausa al otro lado de la línea, acompañada de una respiración superficial, nerviosa y entrecortada. Carmen, soy yo. El mundo entero se detuvo bruscamente para la entregada enfermera. Su cerebro se negó durante un segundo a procesar aquella odiosa voz. Hacía 10 largos años que no escuchaba ese tono, tan artificial, rasgado y ligeramente tembloroso. El frío tacto del teléfono parecía quemarle la piel de la cara. Era Laura, su hermana menor había vuelto de entre las sombras del pasado sin avisar. La paz inquebrantable que Carmen había construido con tanto sacrificio se tambaleó peligrosamente sobre sus cimientos de cristal. ¿Por qué regresaba precisamente ahora, después de una década entera de silencio absoluto y cruel abandono? ¿Qué oscuras intenciones se escondían realmente tras esa repentina llamada telefónica que apestaba a falsedad? El penetrante olor a aceite quemado devolvió a Carmen a la cruda realidad. La humareda gris de la sartén comenzaba a invadir la pequeña cocina. La enfermera apartó el recipiente del fuego con un movimiento brusco. Su respiración se había vuelto superficial, errática y profundamente agitada. Laura, susurró Carmen, con la garganta seca como la vieja lija. El simple sonido de ese nombre en sus labios le provocó un fuerte escalofrío. Estoy en Madrid, Carmen, respondió la voz al otro lado de la línea. Necesitamos hablar seriamente, quiero explicarte muchas cosas de mi vida. La indignación subió por el pecho de la joven como un ácido corrosivo.
El sabor metálico de la rabia más pura inundó su boca de repente. Habían pasado 10 navidades oscuras, 10 cumpleaños y miles de madrugadas. Y ahora, de la nada, su hermana exigía ser escuchada con total frialdad. El teléfono parecía quemarle la mano mientras el tenso silencio se alargaba. No te debo absolutamente nada, Laura, logró articular Carmen, intentando no gritar. Lo sé perfectamente, replicó la otra voz con un tono exageradamente medido. Pero, por favor, concédeme solo media hora de tu tiempo en un lugar neutral. Carmen aceptó el encuentro movida por un oscuro instinto de protección maternal. Necesitaba saber a qué se enfrentaba para poder blindar a su pequeña hija. Citó a Laura en una concurrida y elegante cafetería junto al Parque del Retiro. Era una tarde gris, fría y típicamente otoñal en la capital española. La enfermera dejó a Alba al cuidado de doña Pilar, su vecina de confianza. El trayecto en metro desde Vallecas hasta el centro se le hizo eterno. Al empujar la pesada puerta de cristal del clásico establecimiento madrileño, el cálido aroma a café tostado y a croissants de mantequilla la envolvió. El murmullo constante y el tintineo de las finas tazas de porcelana blanca contrastaban brutalmente con el violento latido de su propio corazón asustado. Carmen escudriñó el local buscando a la joven desaliñada y pálida que recordaba. Pero la mujer que levantó la mano desde una mesa esquinera era otra persona. Laura llevaba el pelo perfectamente planchado, liso, castaño y brillante. Su maquillaje era suave, sofisticado e impecablemente aplicado en el rostro. Vestía un abrigo de lana de camello que gritaba dinero y alto estatus social. No quedaba ni el menor rastro de la chica rota que huyó bajo la tormenta. Parecía un producto de lujo, perfectamente curado, pulido y bien diseñado. Carmen se sentó frente a ella, manteniendo la espalda rígida como una tabla. El contacto visual entre ambas fue tan frío que casi congelaba el aliento. Estoy limpia, Carmen, dijo Laura, entrelazando sus largos dedos con calma. La impecable manicura francesa de sus uñas brillaba bajo las luces halógenas. Llevo 7 años completamente rehabilitada y he rehecho mi vida entera. Me alegro sinceramente por ti, respondió la enfermera con una cautela heladora. He viajado mucho, he conocido a gente importante y me he casado, continuó Laura. El descaro con el que exhibía sus supuestos triunfos resultaba casi insultante. Actuaba como si aquellos 10 años de cruel abandono hubieran sido unas vacaciones. No había verdadera contrición en sus ojos, perfectamente delineados de negro. Solo había una confianza altiva, profundamente molesta y dolorosamente artificial. ¿Y qué esperas que haga yo con esa valiosa información?, preguntó Carmen, tajante. Espero que entiendas que ahora puedo ofrecerle una vida de verdad, atacó Laura. La humillación que pretendía infligir con ese comentario fue directa y venenosa. Menospreciaba con descaro el hogar, el amor y el enorme esfuerzo de su hermana mayor. Ella ya tiene una vida de verdad y es muy feliz, gruñó Carmen por lo bajo. Clavó las uñas en sus propias palmas para reprimir el impulso de levantarse. Quiero conocerla, soltó Laura de repente, sin el menor tacto o delicadeza. Si te parece bien, claro. Al fin y al cabo, creo que tengo todo el derecho. La palabra, derecho, golpeó a Carmen como un pesado ladrillo en pleno rostro. La rabia tensó los músculos de su mandíbula hasta hacerle rechinar los dientes. Laura no había ganado ningún derecho durante una década de ausencia imperdonable. No había limpiado vómitos, ni comprado libros, ni espantado pesadillas nocturnas. Pero la mente analítica de Carmen comenzó a calcular los riesgos inminentes. Si se negaba en rotundo, Laura podría buscar a Alba directamente en el colegio. Necesitaba controlar la situación para proteger la frágil estabilidad de su niña. Una sola vez, en un lugar público y bajo mis estrictas reglas, sentenció. El encuentro se llevó a cabo el sábado siguiente por la mañana temprano. El lugar elegido fue el inmenso Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid. Era un entorno seguro, lleno de fuerte bullicio infantil y grandes luces blancas. Alba caminaba agarrada fuertemente a la mano sudada de su madre adoptiva. La niña mostraba una timidez inusual, encogiéndose de hombros con nerviosismo. Cuando Laura se acercó, lo hizo con una suavidad exagerada, casi de obra teatral. Intentó ganarse a la pequeña con una sonrisa que no le llegaba a la mirada. Pero los niños tienen un radar especial e instintivo para detectar la falsedad. ¿Tú eres la mujer de la tormenta?, preguntó Alba con voz muy temblorosa. Laura palideció levemente, pero mantuvo su máscara de falsa serenidad intacta. Yo soy tu mamá verdadera. Mi cielo, intentó corregir con una dulzura tóxica. Alba retrocedió un paso, apretando la mano de Carmen con fuerza desesperada.
El tacto húmedo de la palma de la niña transmitía un pánico absoluto y silencioso. No es verdad, sentenció la pequeña, frunciendo el ceño con tremenda convicción. Carmen es mi única mamá. Tú eres solo una visita que viene de fuera. El silencio que siguió a esas infantiles palabras fue absolutamente ensordecedor. Incluso el eco de los otros niños en el museo pareció desaparecer por un instante. Los ojos de Laura se llenaron de unas lágrimas que parecían sospechosamente oportunas. Un sollozo ahogado escapó de su garganta, perfectamente calibrado para dar lástima. Carmen quiso creer, por un breve y estúpido instante, que aquel rechazo le dolía. Que la repentina vulnerabilidad mostrada por su hermana contenía algo de pura verdad. Pero la humildad sincera dura muy poco en las personas que buscan atajos fáciles. A partir de ese tenso día en el museo, la presión psicológica se disparó por completo. Laura empezó a enviar regalos excesivamente caros que dejaba abandonados en el felpudo. El tacto áspero de los lujosos envoltorios le producía a Carmen un rechazo visceral. Laura intentaba comprar el afecto de la niña con caros vestidos y juguetes modernos. Pero Alba, con su inocencia protectora, apenas miraba los ostentosos presentes. Prefería seguir dibujando hermosos planetas con sus viejos lápices de colores desgastados. Por las noches, la impenetrable coraza de fuerza de Carmen se resquebrajaba. Se sentaba sola al borde de su cama, abrazándose a sí misma para no desmoronarse. Las lágrimas de pura impotencia y agotamiento mojaban su vieja camiseta del pijama. Aquel enorme contraste entre la ferocidad diurna y la fragilidad nocturna la consumía. Carmen presentía que aquellos regalos no eran simples gestos de buena voluntad cristiana. Eran las calculadas piezas de un tablero de ajedrez movidas por una mano invisible. Una fría estrategia diseñada paso a paso para preparar el terreno hacia una guerra legal. Y entonces, la fachada de aparente arrepentimiento se vino abajo definitivamente. Fue un viernes por la noche, cuando el piso estaba sumido en un silencio absoluto. El teléfono de Carmen vibró ruidosamente sobre la mesa de cristal del pequeño salón. La pantalla iluminó la oscuridad con un mensaje de texto muy breve y amenazante. Tenemos que hablar de algo muy importante y urgente mañana a primera hora. El mensaje no estaba firmado únicamente por la altiva y reaparecida Laura. Al final del texto, había un pequeño detalle que hizo que a Carmen se le helara la sangre. Aparecía un nombre completamente desconocido, añadido al final como una oscura advertencia. Firmado Laura y Marcos. ¿Quién demonios era ese misterioso hombre que se sumaba de repente a la ecuación familiar? ¿Y qué nueva, calculada y terrible exigencia planeaba imponer aquella extraña pareja? El sábado amaneció con un cielo de un azul engañosamente despejado. La fría luz de la mañana se filtraba por las cortinas del salón. Carmen había preparado café, intentando calmar sus grandes nervios. El aroma intenso y amargo inundaba cada rincón del modesto piso. A las 10 en punto, el timbre cortó el silencio como un cuchillo. Alba estaba en su habitación, jugando con sus bloques de madera. El repiqueteo de las piezas ofrecía un sonido de fondo muy inocente. La enfermera caminó hacia la puerta con un gran nudo en el estómago. Al abrir, se encontró frente a frente con Laura y un hombre misterioso. Él era muy alto, de postura erguida y vestía un traje gris a medida. Su cabello estaba perfectamente engominado, sin un mechón fuera de lugar. Llevaba un maletín de cuero oscuro que olía a caro y a nuevo. Carmen, este es Marcos, presentó Laura con una sonrisa ensayada. Mi marido, añadió, entrelazando sus dedos con los del extraño. Marcos extendió una mano grande, fría y de piel excesivamente suave. El apretón fue firme, pero carecía por completo de calidez humana. Carmen los guió en silencio hasta la pequeña mesa del comedor. El contraste entre los visitantes y su hogar era dolorosamente evidente. Marcos paseó su mirada calculadora por las paredes desconchadas. Observó los dibujos infantiles pegados con celo en la nevera blanca. Su media sonrisa perfecta era un escudo muy pulido y peligroso. Iremos directamente al grano, Carmen, dijo con voz aterciopelada. No hubo preámbulos, ni cortesía, ni el menor intento de amabilidad. Queremos la custodia total de Alba, sentenció con total frialdad. La palabra, custodia, golpeó el pecho de la enfermera con gran violencia. El aire abandonó sus pulmones como si le hubieran dado un fuerte golpe. Un zumbido sordo e insistente comenzó a resonar en sus propios oídos. Sus dedos se curvaron sobre el borde de madera de la pequeña mesa. El tacto áspero del mueble la mantuvo anclada a la cruda realidad. Esto no era un intento de reunión familiar pacífica ni de perdón sincero. Esto era un asalto directo, una toma de poder hostil y despiadada. No podéis hablar en serio, susurró Carmen, sin confiar en su propia voz. Lo hablamos muy en serio,
replicó Marcos, con un tono muy suave. La niña merece criarse en un hogar tradicional y verdaderamente estable. Necesita 2 padres, y un futuro sin carencias económicas. Lo dijo como si Carmen no hubiera sido el único pilar en la vida de Alba. Como si 10 años de biberones, desvelos y grandes sacrificios no valieran nada. Laura asintió lentamente a su lado, manteniendo una falsa calma. Has hecho muchísimo por ella, hermana, te lo agradecemos de corazón. Pero ya es hora de que la niña regrese a su verdadero hogar. La palabra, hogar, sonó como un insulto tóxico en los labios de Laura. El verdadero hogar de Alba estaba a menos de 3 metros por el pasillo. Allí donde sus zapatillas pequeñas descansaban ordenadas junto a la puerta. Allí donde olía a sus acuarelas y a la colonia fresca de los domingos. Carmen tragó saliva, notando un sabor metálico a miedo y a rabia contenida. No quiso levantar la voz, consciente de que la niña podía escucharlo todo. Mantuvo su expresión neutra, ocultando una marea de emociones salvajes. La pareja confundió esa inmensa contención con pura y simple debilidad. Se despidieron pocos minutos después, dejando una estela de colonia cara. Esa noche, el cansancio y el terror se apoderaron del cuerpo de la enfermera. Después de arropar a Alba, se quedó de pie junto al marco de la puerta. La luz amarillenta de la farola iluminaba el rostro dormido de la pequeña. De repente, la niña comenzó a agitarse bajo el pesado edredón de plumas. Un pequeño gemido de gran angustia escapó de sus labios entreabiertos. No me lleves, no quiero ir, susurró Alba en medio de una pesadilla. Carmen sintió cómo el corazón se le partía en 1000 pedazos minúsculos. La fragilidad de la niña contrastaba con la fuerza que ella debía tener. Se sentó en el suelo, apoyando la cabeza contra el borde del colchón. Deslizó una mano cálida por la espalda de la pequeña para poder calmarla. Sintió sus pequeños temblores bajo la fina tela del pijama de algodón. En esa silenciosa oscuridad, algo en el interior de Carmen hizo clic. No fue el crujido de un alma rompiéndose por la enorme presión sufrida. Fue el sonido metálico y definitivo de una gran cerradura cerrándose. Una determinación feroz y primitiva borró cualquier rastro de miedo. No iba a perder a su hija por culpa de un par de extraños codiciosos. No se la entregaría a Laura bajo absolutamente ninguna circunstancia. Iba a luchar con uñas y dientes hasta su último aliento. Pero las intenciones de Marcos escondían un secreto mucho más oscuro. 3 semanas después, el verdadero golpe cayó como una bomba destructora. El cartero entregó un sobrecertificado del juzgado de primera instancia. El papel era grueso, áspero y estaba sellado con tinta azul oficial. Carmen lo abrió en la cocina, con las manos temblando sin ningún control. Era una petición formal de custodia, redactada con una frialdad clínica. Las palabras legales danzaban ante sus ojos llorosos y muy cansados. Pero no fue la demanda de Marcos y Laura lo que la hizo derrumbarse. Fue un anexo adjunto en las últimas páginas del documento oficial. Había 2 firmas al pie de una declaración jurada que apoyaba a Laura. 2 nombres que Carmen conocía desde el primer día de su vida. Acusaban a la enfermera de haberlos separado cruelmente de su nieta. Afirmaban que Carmen estaba desequilibrada y era una mala influencia. Un mareo profundo y nauseabundo la obligó a agarrarse a la silla de madera. Sus propios padres, aquellos que la abandonaron bajo la fuerte tormenta. Aquellos que nunca enviaron ni una miserable postal de cumpleaños por correo. Se habían aliado en las oscuras sombras para destruir su pequeña familia. El papel cayó de sus manos inertes, flotando lentamente hasta el suelo. La traición más grande no venía de una hermana egoísta y ausente. Venía de las mismas personas que le habían dado la vida hace años. ¿Cómo habían podido urdir semejante atrocidad a sus propias espaldas? ¿Qué macabro y oscuro motivo empujaba a sus padres a testificar en su contra? ¿Y qué otras mentiras venenosas estarían dispuestos a contar frente a un juez? El frío del suelo de la cocina penetraba a través de su ropa. Carmen permanecía sentada, mirando el documento judicial. Las letras entintadas parecían burlarse de su dolor más íntimo. La firma de sus padres era un dardo terriblemente envenenado. Habían jurado bajo juramento que ella era una mujer inestable. Afirmaban que Carmen les había prohibido ver a su pequeña nieta. Todo era una red de mentiras repugnantes cuidadosamente tejida. El colapso emocional no siempre llega con grandes gritos al cielo. A veces, el derrumbe es un hundimiento silencioso, lento y muy frío. Una claridad oscura que te congela la sangre en las propias venas. La enfermera se levantó temblando, dominada por un puro pánico. Cogió su teléfono móvil con los dedos rígidos y entumecidos. Buscó el contacto del teléfono fijo de la casa de sus padres. Ese número que llevaba años acumulando polvo en su vieja agenda. Marcó impulsivamente, necesitando respuestas rápidas e inmediatas.
El tono de llamada sonó 3 largas veces en su oído izquierdo. Dígame, respondió la voz áspera y cansada de su madre. Carmen sintió un nudo físico asfixiando su dolorida garganta. ¿Cómo habéis sido capaces de hacer algo así?, preguntó sin rodeos. Su voz era un susurro roto, cargado de desesperación y rabia. El silencio al otro lado de la línea fue pesado y muy calculador. Solo estamos haciendo lo correcto para la niña, dijo la anciana. Laura es su verdadera madre y ahora está muy bien posicionada. Tú nunca podrás darle el nivel de vida que ella realmente merece. Las crueles palabras cortaron el aire como un látigo invisible. Me dejasteis completamente sola cuando más os necesitaba, suplicó. Nunca os importó si Alba tenía pañales limpios o si estaba enferma. Y ahora me apuñaláis por la espalda sin la más mínima piedad. No seas tan dramática y exagerada, Carmen, sentenció su madre. Su tono rebosaba un desprecio profundo, helador y cortante. Laura y Marcos tienen una preciosa casa en una buena urbanización. Tienen dinero de sobra para pagarle los mejores colegios privados. Nosotros solo queremos recuperar a nuestra familia, unida de nuevo. El clic del teléfono cortando la llamada fue absolutamente devastador. Carmen se quedó mirando la pantalla negra de su móvil en silencio. Sus propios padres la veían simplemente como un triste estorbo. Una sirvienta temporal que había hecho el trabajo más duro y sucio. Alguien que había cuidado de la niña de forma gratuita. Hasta que los verdaderos dueños vinieran a reclamar su preciado botín. La tremenda injusticia de la situación amenazaba con volverla loca. Esa misma tarde, cuando Alba regresó del colegio, todo fue distinto. La pequeña sacó de su mochila un papel blanco y muy arrugado. Era un retrato familiar pintado a mano con ceras de vivos colores. Solo estaban ellas dos, cogidas fuertemente de la mano. Bajo un enorme sol amarillo, sonreían en un prado de hierba verde. Mira, mamá, somos nosotras dos para siempre, dijo Alba. Su sonrisa desdentada iluminó la penumbra del viejo y pequeño salón. El enorme contraste entre la gran fuerza de ese amor infantil y la fragilidad legal de su vínculo desgarró a la enfermera. Tuvo que tragar saliva duramente para contener sus propias lágrimas. Agachó la cabeza y besó la frente cálida y suave de su amada hija. El olor a vainilla dulce y a patio de recreo la llenó de inmenso valor. En ese preciso instante, ese gesto pequeño pero muy significativo, le devolvió de golpe toda la cordura que creía haber perdido. Esa niña era su vida entera, y nadie iba a arrebatársela impunemente. Acomodó a la pequeña en el sofá con su merienda de galletas favorita. Después, Carmen se encerró sigilosamente en su pequeña habitación. Abrió una vieja caja de lata donde guardaba sus escasos ahorros. Billetes arrugados que había juntado en agotadores turnos dobles. No era una gran fortuna, pero era todo el dinero que tenía en el mundo. Sabía que enfrentarse a Marcos en un tribunal iba a ser brutal y sucio. Él vestía trajes a medida y seguramente pagaría a los mejores abogados. Ella solo tenía la verdad de su lado, pero la justicia nunca es gratis. Buscó en internet referencias de abogados de familia en la ciudad. Leyó decenas de foros, descartando la publicidad engañosa, hasta que encontró un extenso artículo sobre una abogada implacable. Silvia era conocida por destruir a sus rivales sin piedad. Tenía fama de tener un instinto muy afilado y una mirada de puro hielo. Carmen no lo dudó ni un solo segundo y llamó al despacho esa misma tarde. Al día siguiente se plantó frente a las elegantes oficinas. Estaban en el céntrico y caro Paseo de la Castellana. Sus zapatillas desgastadas contrastaban con el suelo de mármol, haciéndola sentir pequeña, muy vulnerable y casi insignificante. Pero cuando cruzó la pesada puerta del despacho de madera noble, su actitud cambió por completo, irguiéndose con dignidad. Silvia la recibió sentada tras una inmensa mesa de cristal templado. Era una mujer de unos 50 años, de mirada oscura y muy penetrante. Tenía el cabello gris recogido y una actitud sumamente fría y profesional. Cuéntamelo absolutamente todo, sin omitir un solo detalle, exigió la mujer. Carmen habló con el corazón en la mano durante casi una hora seguida. Relató la terrible tormenta, el abandono, el hambre y el miedo. Habló del inmenso esfuerzo diario para criar a Alba con todo su amor. Y finalmente, entregó la dolorosa demanda con las firmas de sus padres. Silvia escuchó en un silencio absoluto, tomando notas muy rápidas. El sonido del bolígrafo rascando el papel llenaba la enorme estancia. Cuando Carmen terminó, el lujoso despacho quedó sumido en el silencio. La abogada cogió el grueso documento judicial y lo leyó detenidamente. Sus ojos analíticos recorrieron las líneas de la acusación. De repente, Silvia frunció el ceño con gran intensidad. Aquí hay algo que no encaja en absoluto, Carmen, murmuró la experta. Golpeó el papel oficial con la punta metálica de su bolígrafo plateado.
La gente no vuelve de la nada después de 10 años por puro amor. Y mucho menos con tanta urgencia por reclamar una custodia legal. Carmen sintió un fuerte vuelco en el estómago al escuchar esas palabras. ¿A qué se refiere exactamente?, preguntó, inclinándose hacia adelante. Silvia la miró fijamente a los ojos, con una seriedad que asustaba. Esto no es un simple y emotivo caso de reunificación familiar. Esto es una toma de poder calculada, y sospecho que hay un interés oculto. Los plazos temporales de esta demanda no tienen ningún sentido lógico. La enfermera parpadeó, confundida por la rotunda afirmación. ¿Qué oculto interés podía haber en el abandono de una niña inocente? Laura siempre había estado arruinada, viviendo de prestado toda su vida. Y Marcos era un misterio absoluto, un hombre de sonrisa vacía y fría. Voy a llamar ahora mismo a un viejo contacto mío, sentenció Silvia. Es un detective privado muy meticuloso y altamente eficiente. Debemos escarbar en la vida de tu hermana y de su nuevo marido. Estoy convencida de que están ocultando un secreto muy sucio y oscuro. Qué terribles verdades iban a descubrir las investigaciones del detective. Qué siniestro motivo empujaba realmente a Marcos a desear a la niña. El tiempo corría en su contra, y la batalla más dura acababa de empezar. El despacho del detective Navarro era un lugar sombrío y muy agobiante. Estaba situado en un viejo y decadente edificio del centro de Madrid. El aire olía fuertemente a tabaco rancio, a polvo y a papel húmedo. Carmen se sentó frente a él, apretando el asa de su bolso con fuerza. Navarro era un hombre de unos 60 años, calvo y de mirada astuta. Vestía una camisa arrugada que evidenciaba largas noches de insomnio. No tenía el glamour de la televisión, pero su mente era rápida y brillante. Deslizó una carpeta amarillenta sobre la mesa metálica llena de arañazos. He estado escarbando en la basura de nuestro querido amigo Marcos. Su voz era ronca, áspera y estaba cargada de un oscuro sarcasmo. Y déjeme decirle que su impecable traje a medida es solo una fachada. Carmen se inclinó hacia adelante, conteniendo la respiración por completo. El sonido del intenso tráfico madrileño se colaba por la ventana entreabierta. Ese hombre no es el exitoso empresario que aparenta ser en público. En realidad, está ahogado en unas deudas económicas absolutamente asfixiantes. Navarro encendió un cigarrillo, expulsando el espeso humo gris hacia el techo. Debe miles de euros a prestamistas que no son precisamente amables. Sus cuentas bancarias están embargadas y su empresa es un fraude total. La enfermera sintió un mareo repentino al escuchar aquellas duras palabras. La imagen de estabilidad y lujo que habían vendido era una mentira absoluta. Pero esa revelación solo generaba una pregunta mucho más inquietante en su mente. Si estaban completamente arruinados, ¿por qué querían hacerse cargo de una niña? Criar a un hijo suponía un gasto enorme que no podían permitirse de ninguna manera. Hay algo más, añadió el detective, apagando el cigarrillo a medias en el cenicero. Marcos lleva meses pagando a investigadores privados muy discretos y caros. Están buscando a alguien de forma desesperada por toda la geografía española. Antes de que Navarro pudiera continuar, el móvil de Carmen vibró de repente. Era un mensaje de texto automático enviado directamente desde el juzgado de familia. Las visitas supervisadas habían sido aprobadas como medida cautelar de urgencia. La primera de ellas tendría lugar esa misma tarde en un céntrico parque público. El pánico más primitivo se apoderó del pecho de la valiente madre al instante. Tenía que entregar a su pequeña a esos hambrientos lobos disfrazados con piel de cordero. Horas más tarde, el viento frío soplaba con fuerza en el Parque de El Retiro. Las hojas secas crujían sonoramente bajo los pies de los transeúntes apresurados. Alba se escondía aterrorizada detrás de las piernas temblorosas de su madre adoptiva. Sus pequeñas manos agarraban la tela del pantalón vaquero con puro e infantil terror. Laura y Marcos aparecieron caminando por el largo sendero de tierra batida. Él llevaba otro traje impecable, pero algo en su actitud corporal había cambiado. Su paso ya no era firme, ni seguro, ni poseía esa arrogancia tan fríamente calculadora. Caminaba con una tensión rígida, como si estuviera a punto de estallar en pedazos. Carmen agudizó todos sus sentidos, observando a su terrible enemigo fijamente. La enfermera notó un ligero y constante temblor en las grandes manos de Marcos. Pequeñas gotas de sudor frío perlaban su frente, a pesar del crudo clima invernal. El olor a colonia cara no lograba ocultar el rancio y ácido aroma del miedo absoluto. «Hola, mi niña preciosa», dijo Laura, forzando una sonrisa que daba verdaderos escalofríos. Intentó acariciar el pelo suave de la niña, pero Alba se apartó de forma muy brusca. La pequeña buscó el refugio cálido y eternamente seguro de los brazos de Carmen.
Ese pequeño gesto de rechazo infantil hizo que la tensión ambiental se disparara por las nubes. Marcos miraba la pantalla iluminada de su teléfono móvil de forma totalmente compulsiva. Sus ojos estaban inyectados en sangre, evidenciando una enorme y enfermiza presión. No tenemos todo el día para estas tonterías, gruñó el hombre con una irritación repentina. Su voz había perdido por completo aquel falso tono aterciopelado, suave y seductor. Solo queremos pasar un rato a solas para conocer a nuestra querida y amada hija. Las normas dictan que debo estar presente en todo momento, respondió Carmen con firmeza. La valiente enfermera alzó la barbilla, protegiendo a su cría como una auténtica leona. El contraste entre su aparente fragilidad física y su inmensa fuerza interior era brutal. El ambiente se podía cortar con un afilado cuchillo durante la interminable y agónica hora. Se sentaron en la fría terraza de un kiosco cercano para intentar beber algo de té caliente. El sabor amargo y reseco de la bebida raspaba la garganta angustiada de la joven madrileña. Marcos movía la pierna de forma espasmódica debajo de la inestable mesa metálica. Cada vez que Alba reía nerviosamente, él apretaba la mandíbula con una furia silenciosa. No había el más mínimo instinto de protección maternal o paternal en sus fríos ojos oscuros. Solo había una urgencia depredadora que ponía los pelos de punta a cualquier ser humano. Finalmente, la tortuosa y humillante visita supervisada llegó a su ansiado y necesario final. Carmen se alejó caminando rápido, abrazando fuertemente los hombros de su pequeña niña. Sintió una profunda sanación emocional al comprobar que estaban a salvo un día más. Al menos por esa fría tarde, ambas habían sobrevivido juntas a la hostil presencia del monstruo. Pero la frágil paz duró apenas lo que tardaron en llegar a su modesto piso de Vallecas. Esa misma noche oscura, mientras preparaba la cena de la niña, el teléfono volvió a sonar. El sonido agudo y repetitivo taladró el silencio absoluto de la pequeña y cálida cocina. Era el detective Navarro, y su respiración agitada delataba una gran excitación profesional. Carmen, he encontrado al misterioso hombre que Marcos estaba buscando sin descanso, anunció. El corazón de la enfermera dio un vuelco salvaje, doloroso y totalmente descontrolado. ¿De quién se trata exactamente?, preguntó, apretando el auricular con una fuerza sobrehumana. Es un hombre solitario que vive escondido en un pequeño y perdido pueblo de Cantabria. Y resulta que ese sujeto tiene una conexión directa y muy íntima con tu propia hermana. El silencio sepulcral invadió la frágil línea telefónica durante unos largos y agónicos segundos. Ese hombre es el verdadero padre biológico de la pequeña Alba, sentenció el viejo detective. El mundo pareció detenerse de golpe en la cocina, congelando la sangre en las venas de Carmen. El secreto mejor guardado de la vida de Laura acababa de salir violentamente a la cruda luz. Pero te aseguro que eso no es lo más espeluznante que he descubierto esta misma tarde, susurró él. He averiguado por qué Marcos lo busca con tantísima desesperación y absoluta falta de escrúpulos. Y tiene que ver con un enorme acontecimiento que ocurrió hace apenas 2 escasos meses atrás. Qué macabro e impactante suceso había provocado toda esta terrible pesadilla legal y familiar. Qué gigantesco secreto ocultaba realmente la sangre del padre biológico de la inocente niña. El sonido de la respiración de Navarro llenaba el sucio auricular. Carmen sintió un sabor intensamente amargo a bilis en la garganta. ¿Qué ocurrió hace 2 meses?, preguntó la enfermera con un hilo de voz. Prefiero enseñártelo en persona, con pruebas documentales, respondió él. Reúnete conmigo mañana a primera hora en el despacho de Silvia. El detective colgó abruptamente, dejando a Carmen sumida en la oscuridad. Esa fría noche, el viejo radiador de la habitación ronroneaba suavemente. El olor a guiso de carne impregnaba las paredes del pequeño piso. Pero la joven enfermera fue incapaz de probar un solo bocado. Su estómago era un nudo duro, tenso y dolorosamente apretado. Al día siguiente, el cielo de Madrid amaneció cubierto de nubes negras. Carmen dejó a Alba en la puerta del colegio público del barrio. El alegre bullicio de los niños jugando contrastaba con su enorme miedo. Le dio un beso en la frente, sintiendo el tacto suave de su piel. Pásalo muy bien hoy, mi amor, susurró, forzando una sonrisa valiente. Luego, tomó el metro hacia el imponente paseo de la Castellana. El ensordecedor traqueteo del vagón resonaba al compás de sus propios latidos. Al entrar en el elegante despacho de Silvia, el frío del aire la golpeó. El aroma a café recién molido flotaba en la inmensa sala de reuniones. Silvia y el detective Navarro ya la estaban esperando en absoluto silencio. Sobre la fría mesa de cristal templado había varios montones de folios. El investigador deslizó unas cuantas hojas hacia el lado de la madre. Siéntate, Carmen, porque esto va a ser un golpe psicológico muy duro.
La enfermera obedeció, notando la dureza de la silla de cuero negro. Como te dije, Marcos y Laura están absolutamente ahogados por las deudas. Pero la verdadera traición no viene de ellos dos, sentenció el experto. El hombre de mirada cansada señaló una lista interminable de números. Eran registros telefónicos, fechas exactas y horas de llamadas de voz. Carmen paseó la mirada por los números impresos en fría tinta negra. De repente, reconoció una serie de dígitos que le helaron la sangre. Era el número de teléfono fijo de la casa de sus propios padres. Ese mismo aparato donde ella había suplicado ayuda llorando a gritos. Ese teléfono que su madre había colgado sin la más mínima piedad. No lo entiendo, murmuró Carmen, sintiendo un zumbido punzante en los oídos. ¿Qué significan exactamente todas estas malditas llamadas, Navarro? El detective suspiró profundamente, frotándose los ojos con pesadez. Significan que tus padres nunca perdieron el contacto con tu hermana. Llevan hablando con ella casi a diario durante los últimos 3 años. La respiración de Carmen se detuvo por completo de forma muy abrupta. El lujoso y enorme despacho pareció encogerse rápidamente a su alrededor. Una presión invisible e insoportable le aplastó el pecho con violencia. Eso es imposible, articuló débilmente, negando lentamente con la cabeza. Ellos firmaron bajo juramento que yo no les dejaba ver a la niña. Alegaron que no sabían absolutamente nada del paradero de Laura. Silvia, la abogada implacable, intervino con un tono helador y firme. Han cometido un delito de perjurio muy grave y altamente premeditado. Tus propios padres han estado conspirando en la sombra durante años. Sabían perfectamente dónde vivía Laura y con quién se había casado. La joven enfermera sintió como el mundo entero se desmoronaba bajo sus pies. El dolor emocional fue tan agudo que le provocó unas intensas náuseas. Cerró los ojos, recordando con gran amargura la Navidad de hace 5 años. Había suplicado a su madre que viniera a ver a Alba a abrir sus regalos. La cruel excusa fue un falso e inexistente viaje turístico a Toledo. Mientras ella se dejaba la salud criando a una niña sola y asustada. Sus propios padres mantenían una relación secreta con la verdadera culpable. El amargo sabor de la traición inundó su boca como un veneno letal. ¿Por qué?, preguntó Carmen, con las cálidas lágrimas asomando a sus ojos. ¿Por qué me dejaron la carga si sabían dónde estaba escondida? Navarro juntó las manos sobre la mesa, mirándola con sincera compasión. Porque tú eras la niñera gratuita perfecta, responsable y sumisa. Laura no quería asumir la enorme responsabilidad de ser una madre real. Tus padres sabían que tú harías el trabajo sucio y duro sin quejarte. Te utilizaron para criar a la niña hasta que fuera mayor y autónoma. La brutal crueldad de aquellas palabras le partió el alma en 1000 pedazos. La humillación quemaba en sus pálidas mejillas como un fuego abrasador. Había entregado su juventud, su tiempo libre y su dinero por puro amor. Y su propia sangre la había tratado como a una simple y triste sirvienta. Pero entonces, una chispa de furia salvaje nació en su interior roto. La profunda tristeza se transformó rápidamente en una ira pura y volcánica. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano, apretando la mandíbula. No se van a salir con la suya, susurró con una determinación de acero. No voy a permitir que me roben a mi hija después de haberme usado. Silvia asintió lentamente, mostrando una sonrisa muy fría y calculadora. Con estas sólidas pruebas, destrozaremos su testimonio en el juzgado. El juez verá que todo es un complot basado en unas enormes mentiras. Pero aún falta la pieza más importante de todo este repugnante puzzle. La abogada miró fijamente al viejo y astuto detective privado. Explícale por qué han decidido reclamar a la niña precisamente ahora. Si llevan 3 años en contacto, ¿por qué tienen tanta urgencia repentina? ¿Qué ocurrió exactamente hace 2 meses para desatar todo este infierno? Navarro asintió, sacando un segundo documento de su maletín desgastado. El grueso papel olía a tinta fresca y tenía un sello notarial llamativo. Como te dije ayer, Marcos estaba buscando al padre biológico de Alba. Un hombre solitario que vive aislado en las altas montañas de Cantabria. El detective deslizó el nuevo papel sobre el cristal de la mesa. Laura nunca te dijo el nombre del hombre que la dejó embarazada. Un chico humilde con el que tuvo una aventura de verano hace 11 años. Aquel joven no tenía un duro, así que ella simplemente lo descartó. Carmen miró el documento sin atreverse a tocarlo con sus propios dedos. Sentía que estaba a punto de descubrir el secreto más oscuro de todos. ¿Y qué tiene que ver ese hombre con la ambición desmedida de Marcos? ¿Por qué mi hermana y mi cuñado lo buscan como verdaderos perros de presa? Navarro se inclinó hacia adelante, bajando el tono de su ronca voz. Porque ese humilde chico de pueblo ya no es pobre, Carmen, susurró.
Hace exactamente 2 meses, su vida cambió de una forma inimaginable. Y esa pequeña niña que tú has criado, es la llave de un enorme imperio. ¿De qué estás hablando?, preguntó la enfermera con el corazón en un puño. ¿Qué había descubierto exactamente el oscuro rastreo financiero del detective? ¿Qué monstruosa cantidad de dinero estaba verdaderamente en juego? ¿Y qué estarían dispuestos a hacer Marcos y Laura para apoderarse de él? El silencio en el elegante despacho de Silvia era absolutamente asfixiante. Carmen sentía el frío del cristal templado bajo las yemas de sus dedos. La abogada y el viejo detective la miraban con profunda y oscura gravedad. El papel con el sello notarial seguía descansando sobre la enorme mesa. Ese hombre se llama David, y es un humilde ganadero, susurró Navarro. Vive completamente aislado en un pequeño y lluvioso valle de Cantabria. Durante más de 10 años, apenas tuvo dinero para llegar a fin de mes. Por eso Laura cortó todo contacto con él de forma tan radical y cruel. El olor a café recién hecho del despacho se volvió repentinamente nauseabundo. Carmen notó un intenso sabor metálico y amargo en su propia boca reseca. Hace exactamente 2 meses, el tío abuelo de David falleció en el norte. Era un poderoso empresario del sector naval muy conocido en la región. Al no tener hijos propios, dejó su inmensa fortuna a su único sobrino. Estamos hablando de enormes fincas, empresas rentables y mucho dinero. Más de 12 millones de euros en activos financieros totalmente líquidos. El corazón de la joven enfermera latió con una fuerza casi dolorosa. Un sudor muy frío y pegajoso comenzó a recorrerle la nuca lentamente. David no tiene la más mínima idea de que la pequeña Alba existe, continuó. Laura le ocultó el embarazo cuando decidió abandonarlo por ser tan pobre. Pero Marcos, en su desesperación por las deudas mafiosas, lo descubrió todo. Contrató a investigadores sin escrúpulos para rastrear el pasado de su mujer. Buscaba desesperadamente cualquier secreto que pudiera monetizar rápido. Y encontró la joya de la corona, una heredera biológica directa y legítima. La respiración de Carmen se volvió muy superficial y dolorosamente entrecortada. La dulce visión de su pequeña hija jugando en la alfombra apareció en su mente. Esa niña inocente, alegre y llena de luz no era un ser humano para esa gente. Para Marcos y Laura, Alba era simplemente un billete de lotería ganador. Un gran cheque en blanco para poder saldar todas sus sucias y oscuras deudas. Si consiguen la custodia total de la menor, intervino Silvia con gran frialdad. Presentarán una demanda de paternidad millonaria contra el pobre David. Exigirán una pensión alimenticia de miles de euros al mes para mantenerla. Y controlarán legalmente cualquier fideicomiso que el padre quiera crear. La indignación estalló en el pecho de la valiente enfermera madrileña. Sus manos temblaban de pura rabia al imaginar a Marcos usando a su niña. Son unos malditos monstruos sin alma, susurró Carmen, con la voz muy rota. La vulnerabilidad de su espíritu se transformó en pura e inmensa fuerza maternal. Ella había limpiado vómitos en la madrugada, estando muy enferma y agotada. Había renunciado a su propia juventud para darle a Alba un futuro digno y feliz. Y esos siniestros buitres pretendían arrebatarle su tesoro por simple codicia. La ira justiciera quemaba en sus venas como un fuego absolutamente imparable. No van a tocar ni un solo pelo de la cabeza de mi hija, sentenció con furia. El sordo sonido de sus nudillos golpeando la mesa de cristal resonó con fuerza. Silvia, la implacable abogada de familia, mostró una sonrisa gélida y depredadora. Exactamente, Carmen, no vamos a permitir que se salgan con la suya jamás. Tenemos todas las sólidas pruebas del perjurio cometido por tus propios padres. Tenemos los informes financieros desastrosos de las empresas tapadera de Marcos. Y tenemos el historial de búsquedas ilegales para localizar al ganadero David. La experta letrada recogió los importantes papeles y los apiló con mucho cuidado. Los introdujo en una gruesa carpeta de cartón oscuro, opaco y muy rígido. Selló el borde con una cinta adhesiva roja y el cuño oficial de su prestigioso bufete. Esta humilde carpeta es nuestra arma secreta, nuestro misil teledirigido, afirmó. Mañana a primera hora es el día del juicio por la custodia definitiva de la menor. Ellos entrarán en esa sala del juzgado creyendo que tienen el control absoluto. Tus padres mentirán bajo juramento con total, asombrosa y absoluta impunidad. Marcos y Laura interpretarán brillantemente el papel de la familia perfecta y rica. Y nosotros dejaremos que se ahorquen ellos solos con sus propias y sucias mentiras. Esa misma noche, de vuelta en el modesto y pequeño piso del barrio de Vallecas. Carmen arropó a Alba con el pesado edredón nórdico de plumas completamente blancas. El tacto suave de la tela de algodón reconfortó las manos frías de la angustiada madre.
La pequeña niña dormía plácidamente, ajena a la enorme tormenta legal que se avecinaba. La enfermera se sentó a los pies de la cama, escuchando su suave respiración infantil. El miedo seguía ahí dentro, latiendo como un pequeño animal asustado y acorralado. Pero la férrea determinación de proteger a su manada era muchísimo más grande y fuerte. Al amanecer, el viento helado y cortante del invierno madrileño inundó las grises calles. El inmenso edificio de los juzgados de familia de Madrid era imponente y muy hostil. Las enormes columnas de piedra vieja parecían aplastar el ánimo de los tristes visitantes. Carmen caminaba lentamente por los largos y laberínticos pasillos de mármol muy pulido. El sonido de sus zapatos resonaba con un eco seco, solitario y profundamente rítmico. El característico olor a limpieza industrial y a madera antigua flotaba en el tenso ambiente. A lo lejos, divisó a su terrible familia de sangre esperando junto a la pesada doble puerta. Marcos vestía su mejor traje oscuro a medida, exhibiendo su habitual y arrogante media sonrisa. Laura llevaba un recatado vestido azul pastel, fingiendo una gran pureza y falsa inocencia. Justo detrás de ellos, los ancianos padres de Carmen hablaban en bajos susurros cómplices. Al ver llegar a la enfermera, su propia madre la miró con absoluto, gélido y cruel desprecio. No hubo ni un solo saludo forzado, únicamente una cortante y profunda hostilidad palpable. La enorme puerta de roble macizo de la sala de vistas se abrió de repente con un fuerte chirrido. El uniformado alguacil, con voz ronca y muy potente, anunció el inicio inmediato de la sesión. Silvia sujetaba la misteriosa carpeta sellada con una firmeza brutal contra su propio pecho. Había llegado el crítico momento de la verdad, el gran enfrentamiento final por la vida de Alba. ¿Qué ocurriría cuando el estricto juez rompiera el sello rojo de aquella oscura y gruesa carpeta? ¿Estaría la ciega justicia verdaderamente preparada para descubrir tanta y tan asquerosa podredumbre? El interior de la inmensa sala de vistas era gélido y muy austero. El característico olor a cera de limpiar muebles impregnaba el aire. Las pesadas cortinas de terciopelo granate bloqueaban la luz natural. Carmen tomó asiento junto a su abogada en el duro banco de madera. Frente a ellas, sus terribles enemigos se acomodaron con total arrogancia. Marcos se ajustó la sedosa corbata oscura con una sonrisa de suficiencia. El sonido sordo de una pesada puerta de roble anunció la entrada del juez. Era don Arturo Salazar, un magistrado veterano de espeso cabello grisáceo. El juez Salazar se sentó en su gran sillón de cuero negro desgastado. Su penetrante y oscura mirada recorrió la silenciosa sala de lado a lado. Damos comienzo a la vista por la custodia de la menor, anunció con firmeza. El seco y resonante golpe de su mazo de madera impuso un respeto absoluto. Laura fue la primera en subir al solemne estrado de los testigos. Llevaba un pañuelo de encaje blanco apretado entre sus finas manos. Mi hermana me robó a mi pequeña niña, comenzó diciendo con voz temblorosa. Yo estaba muy enferma, pero me curé y rogué volver a verla. Una lágrima perfectamente calculada resbaló por su pálida mejilla izquierda. Carmen me cerró la puerta en las narices con total frialdad y desprecio. La indignación ardía en el pecho de la joven enfermera madrileña. El sabor amargo de la asquerosa mentira llenaba su propio paladar reseco. A continuación, la propia madre biológica de Carmen tomó asiento judicial. La anciana no tuvo el más mínimo reparo en mirar fijamente al magistrado. Nuestra hija mayor siempre fue una persona inestable y muy celosa. Nos prohibió acercarnos a nuestra querida nieta durante más de 10 años. Las atroces palabras de su madre se clavaron como puñales en su espalda. Estaban cometiendo un gravísimo perjurio sin pestañear bajo juramento legal. El abogado de la acusación, un hombre calvo y de traje caro, sonreía. Finalmente, Marcos subió al estrado con su habitual y fría prepotencia. Carmen es una simple enfermera soltera que vive en un piso minúsculo. Trabaja en turnos nocturnos y apenas llega a fin de mes económicamente. Nosotros podemos ofrecerle a la niña una educación privada de gran élite. Y un enorme chalet con jardín en la mejor zona residencial de Madrid. El brillante y calculador empresario vendió su falsa imagen de enorme riqueza. Hablaba de Alba como si fuera un simple activo financiero más a su propio nombre. El juez Salazar anotaba cada oscura mentira en su grueso cuaderno judicial. El veterano magistrado mantenía un rostro inescrutable y frío como el mármol. Cuando terminó el turno de la acusación, el ambiente era enormemente asfixiante. Habían pintado un cuadro perfecto de dolor familiar y solvencia económica irreal. Carmen sentía un fuerte zumbido sordo taladrando sus propios oídos cansados. Silvia, la implacable abogada de familia, se levantó de forma muy pausada y digna.
El sonido de los tacones de Silvia resonó por toda la gigantesca sala de justicia. Señoría, la defensa tiene pruebas concluyentes que presentar de inmediato. Solicito permiso para entregar esta documentación confidencial a la mesa principal. El juez asintió lentamente, intrigado por la rotunda seguridad de la experta letrada. Silvia caminó con pasos firmes hacia el alto y solemne estrado de madera pulida. En sus manos sostenía la gruesa carpeta de cartón oscuro celosamente precintada. El fuerte contraste entre el rojo brillante de la cinta y el negro del papel destacaba. La colocó sobre la mesa del juez con un sordo y seco golpe totalmente intencionado. Marcos se removió muy inquieto en su silla, frunciendo el ceño con notable disgusto. El sudor frío volvió a perlar la frente del supuesto y brillante empresario madrileño. El magistrado Salazar cogió su brillante abrecartas metálico y muy pesado, y cortó la gruesa cinta adhesiva roja con un único movimiento preciso y afilado. El fuerte y agudo rasgado del precinto rompió el tenso silencio ambiental de golpe. Al abrir la primera página, las pobladas cejas del juez se arquearon violentamente. El silencio en la imponente sala se volvió repentinamente denso, pesado y asfixiante. Pasó a la segunda página y su respiración se volvió muy pesada y sonoramente agitada. Al llegar a la tercera hoja, su curtido rostro se endureció como el duro granito gris. ¿Qué significa exactamente esto, abogada?, preguntó el juez con voz muy rasgada. Su tono, antes profesionalmente calmado, ahora albergaba un evidente enfado judicial. Son pruebas irrefutables recabadas por un investigador privado totalmente colegiado. Incluyen exhaustivos registros financieros y cruces de llamadas telefónicas encubiertas. La cara de Laura perdió de golpe todo su falso e inmaculado color rosado pastel. Esta contundente documentación demuestra un enorme y continuado fraude procesal. Silvia no apartó la mirada del imponente magistrado mientras lanzaba su ataque final. El juez Salazar levantó la vista, clavando sus fríos ojos acusadores en el matrimonio. Señor Marcos, ¿es cierto que sus supuestas empresas están embargadas por deudas? La aterciopelada y seductora voz del hombre de negocios desapareció de forma repentina. Su señoría, eso es únicamente un pequeño bache temporal de liquidez mercantil. Balbuceó aquellas patéticas y ridículas palabras con el rostro completamente lívido. El tacto de la sedosa corbata italiana ya no parecía reconfortarle en lo más mínimo. ¿Y es totalmente cierto que contrató investigadores para localizar a un tal David? ¿Un humilde ganadero cántabro que acaba de heredar 12 inmensos millones de euros? El eco resonante de la estratosférica cifra golpeó las altas paredes del antiguo juzgado. El abogado calvo de Marcos palideció horriblemente, dejando caer su fino bolígrafo dorado. El sordo ruido del objeto metálico chocando contra el suelo de madera fue casi atronador. Laura abrió la boca muy horrorizada, pero no logró articular ni un solo sonido inteligible. El juez giró su furiosa mirada hacia los ancianos y temblorosos padres de la enfermera. ¿Y ustedes dos, que acaban de jurar gravemente que llevaban 10 años sin ver a su hija? La anciana madre de Carmen comenzó a temblar de forma visible y absolutamente incontrolable. Su rostro, surcado de profundas arrugas, reflejaba un terror puramente primitivo y animal. ¿Cómo explican los cientos de llamadas telefónicas secretas registradas a su propio nombre? Llamadas largas realizadas a esta misma hermana supuestamente desaparecida y gravemente enferma. El padre de Carmen se pasó un sucio pañuelo de tela sudado por la calva arrugada y pálida. Nadie en el acorralado bando contrario se atrevió a pronunciar una sola y triste palabra más. El aire de la sala parecía haberse congelado a 30 enormes grados bajo cero repentinamente. El plan perverso, codicioso y meticuloso se había estrellado frontalmente contra la pura verdad. Carmen observó las manos sumamente sudorosas de su propia y cruel madre biológica traidora. El fuerte olor a sudor rancio provocado por el gran nerviosismo llegó hasta su primer asiento. El enorme contraste entre la arrogancia inicial y el actual terror paralizante era hermosa poesía. La cansada enfermera recordó las miles de frías noches sin dormir acunando a su pequeña niña. Recordó el cálido roce de la suave mejilla infantil de Alba contra su propio y dolorido cuello. El inmenso y desinteresado sacrificio de una década entera tomaba todo el sentido ahora mismo. No había dinero en el vasto mundo capaz de comprar o falsificar un amor tan puro y real. Carmen sintió que el inmenso peso del mundo desaparecía al fin de sus hombros cansados. La gran vulnerabilidad superada y el arduo trabajo de una década estaban dando sus frutos. El majestuoso león de la estricta justicia española había despertado finalmente de su letargo. El magistrado carraspeó muy sonoramente, preparando su demoledora y durísima intervención.
Este sagrado tribunal no tolera jamás que se le utilice para perpetrar asquerosas estafas. Y mucho menos cuando el bienestar físico y emocional de una menor inocente está en riesgo. La grave e imponente voz del juez resonaba con fuerza como un verdadero trueno judicial. Marcos intentó levantarse de su dura silla para ofrecer una torpe y falsa disculpa pública. «Siéntese inmediatamente, señor», gritó Salazar con una furia totalmente desatada y real. «No he terminado de hablar, y le aseguro que su situación procesal es sumamente crítica». El acaudalado y falso empresario cayó pesadamente y derrotado sobre el viejo banco de madera. La respiración de Laura era tan sumamente agitada que parecía a punto de desmayarse allí mismo. Salazar cerró la misteriosa carpeta oscura con un golpe muy violento, seco y dolorosamente sonoro. La invisible onda expansiva de ese potente golpe pareció derribar por completo a sus oscuros enemigos. Pero el estricto juez aún no había dictado su implacable, justa y definitiva sentencia final del caso. ¿Cuál sería el veredicto definitivo para aquellos que habían vendido a su propia sangre sin piedad? ¿Qué terribles y penales consecuencias sufrirían los siniestros conspiradores por su vil codicia? El destino familiar y vital de la pequeña Alba estaba a punto de quedar histórica y legalmente sellado. El pesado mazo del juez cayó con fuerza seca y contundente. El sonido resonó con eco en cada rincón de la sala de vistas. El juicio por la custodia había llegado a su fin absoluto. Don Arturo Salazar miró fijamente a Carmen con seriedad. Su expresión era ahora severa pero profundamente justa. La menor continuará bajo la custodia total de su tía, la única madre que ha conocido en su corta e inocente vida. Las palabras cayeron como un bálsamo milagroso sobre su alma. El espíritu de Carmen experimentó un alivio inmenso e indescriptible. Un llanto silencioso escapó de sus ojos cansados y rojos. Lágrimas de pura gratitud y de una paz por fin recuperada. Laura rompió a llorar de forma desconsolada y ruidosa. Sus falsas esperanzas se habían hecho añicos contra el suelo. Marcos ocultó el rostro abatido entre sus grandes manos. El pesado muro de la ruina y la cárcel se cernía sobre él. El juez ordenó abrir diligencias penales inmediatas contra ellos, por el grave delito de falso testimonio, perjurio y estafa procesal. Los ancianos padres de Carmen bajaron la cabeza avergonzados. La vergüenza pública quemaba en sus mejillas profundamente arrugadas. Habían perdido el amor de su propia hija por pura y ciega avaricia. La justicia emocional había triunfado con absoluta contundencia. La sesión fue formalmente dada por concluida por el magistrado. Los rostros de los derrotados eran un verdadero poema de terror. Marcos miraba al vacío con los ojos completamente desorbitados. Su gran imperio de mentiras se había desmoronado sin remedio. Las deudas acumuladas lo aplastaban ahora sin piedad alguna. Laura le recriminaba en voz baja su fracaso absoluto y estrepitoso. Se echaban mutuamente la culpa de aquella gran catástrofe familiar. Ninguno de ellos pensó jamás en el bienestar real de la pequeña. Solo veían el reflejo de los millones de euros perdidos para siempre. Los ancianos padres de Carmen intentaron acercarse un fugaz segundo. Buscaron la mirada compasiva de su abnegada hija mayor. Pero Carmen giró el rostro con total, fría y absoluta distancia. No había odio en su mirada, solo un vacío irrecuperable. El sagrado vínculo de la sangre se había roto para siempre jamás. Las mentiras repetidas durante 10 años pesaban ahora como plomo. Silvia recogió sus documentos oficiales con una sonrisa triunfal. Le dio un suave y cálido apretón en el hombro a su querida cliente. «Has ganado la batalla más importante de tu vida, Carmen», dijo. La enfermera asintió lentamente con un enorme nudo en la garganta. Carmen salió por fin de aquel imponente y frío edificio judicial. El sol de la tarde madrileña brillaba con fuerza en el cielo azul. La luz cálida acarició su pálido rostro por primera vez en meses. El aire fresco de la calle supo a pura, hermosa y dulce libertad. Sintió que un enorme y pesado bloque de piedra caía de sus hombros. Su teléfono móvil vibró con un mensaje muy especial y tierno. Era una fotografía enviada desde el colegio público del barrio. Alba sonreía ampliamente frente a una hoja de papel arrugada. Sostenía un dibujo infantil lleno de colores muy vivos y alegres. 2 figuras cogidas de la mano bajo un inmenso sol amarillo brillante. El símbolo eterno de su pequeña y hermosa familia elegida con amor. Carmen sintió una sanación profunda en todo su adolorido pecho. Las cicatrices del dolor y del miedo se cerraron al fin para siempre. La verdadera familia no se define por la fría sangre compartida. Se construye día a día con promesas firmes y lealtad inquebrantable. Con noches en vela, biberones tibios y abrazos llenos de verdad. Ella había demostrado que el amor maternal es pura y dura acción. Es estar presente cuando todo lo demás se derrumba por completo. Es no huir jamás bajo la fría y traicionera tormenta de noviembre. Minutos después,
Al doblar la esquina de su calle habitual, vio a la pequeña corriendo a su encuentro con los brazos abiertos. El tacto suave de sus pequeñas manos fue un refugio celestial. ¿Nos vamos a casa, mamá?, preguntó la niña con una dulce sonrisa. Carmen besó su frente cálida con una devoción infinita y eterna. Sí, mi vida, vamos a casa para siempre, respondió con voz firme. Caminaron juntas dejando atrás los fantasmas oscuros del pasado. El modesto piso de Vallecas las esperaba con su habitual calidez. Un hogar auténtico forjado con lágrimas, sudor y coraje puro. Ya no había miedo, ni amenazas, ni oscuras presencias extrañas. Solo un futuro ancho, luminoso y profundamente feliz por delante. Porque cuando la verdad y la dignidad luchan unidas sin descanso, ninguna mentira interesada puede ganar la batalla definitiva. Se habían tenido la una a la otra en medio de la peor tempestad. Y ahora, compartirían la calma eterna de la victoria más hermosa. La vida continuaría con sus pequeñas y sencillas rutinas de siempre. Con el olor a café por la mañana y el zumbido del viejo radiador. Con los deberes escolares sobre la pequeña mesa de formica blanca. Y con la certeza absoluta de que el amor verdadero todo lo puede. Los años venideros traerían nuevos retos y pequeñas alegrías diarias. Pero ninguna tormenta volvería a sacudir los cimientos de su hogar. Carmen miró por la ventana al apacible atardecer madrileño. El cielo se teñía de hermosos tonos naranjas, dorados y violetas. Alba dormía plácidamente en su pequeña y luminosa habitación. Su respiración era pausada, profunda y completamente tranquila. No había pesadillas acechando en la oscuridad de la apacible noche. Solo la paz de saber que estaban a salvo y juntas para siempre. La enfermera sonrió en la penumbra del acogedor y cálido salón. Había ganado la guerra más difícil de toda su sufrida existencia. Y lo había hecho siendo fiel a sí misma y a su gran corazón. La justicia había llegado al fin a su modesto y humilde hogar. Y el mundo exterior podía seguir girando a su ritmo vertiginoso. A ellas ya nada les faltaba en este vasto, complejo y hermoso universo. Esperamos de corazón que esta emotiva historia sobre el amor incondicional, la justicia y la dignidad te haya conmovido profundamente. Si este relato ha resonado en tu interior, te invitamos a dejar tu me gusta, a compartir el vídeo con tus seres queridos, a suscribirte al canal para no perderte nuestras próximas historias reales. Y a dejarnos tus comentarios o preguntas abajo, ya que nos encanta leerte. Gracias de corazón por acompañarnos en este viaje.